analista económica del Centro de Economías Políticas Argentina, CEPA. Bienvenida, ¿cómo le va? Le saludan Silvia y Marcelo, ¿cómo anda? Buenas, ¿qué tal, Silvia y Marcelo? Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a usted, Bien. obviamente. En principio, Julia, conocer de a qué tiempo abarca este análisis e informe que han hecho. Bien, sobre todo aborda estos 10 meses del año 2025 de los cuales tenemos datos, ¿no? Es un informe de este mes de diciembre, pero los datos con los que contamos son a octubre de este año. Pero para poder trazar una comparación en la que podamos ver cuál ha sido la evolución, creo que sobre todo en tres aspectos: el consumo interno, la importación y la exportación. Podemos comparar y tenemos datos en el informe que van desde 2019 hasta el presente año 2025. Y en particular, a partir de algunos datos, algunas veces periodísticos, pero también de precios que todavía puede informar el Instituto Nacional de la Yerba Mate, podemos conocer un dato en particular que es un indicador que se puede realizar, que nos muestra cuál porcentaje del precio de la yerba en góndola es lo que se llevan los productores. Es decir, de aquello que vamos y pagamos, el kilo de Playadito, y voy a nombrar varias marcas con su consentimiento, cuánto le queda al productor de la hoja, del kilo de hoja verde que va a parar después a ese paquete. ¿Y cuánto le queda al productor en este caso? Lamentablemente muy poco. De hecho es un promedio que es el peor desde 2019, es alrededor de un 17% únicamente. Y el precio del kilo de hoja verde es lo que es la mayor discusión y la mayor preocupación para los productores, sobre todo que es esa parte, la parte primaria de la producción de la yerba mate, que está más atomizada, que hay 12.000, principalmente en la provincia de Misiones, pero también algunos en la provincia de Corrientes, y que eso después se va reduciendo como en un embudo hasta llegar a un pequeño puñado de empresas que son las que industrializan y comercializan el producto. Bueno, en este caso están peleando por subir algunos pesos el precio que les pagan por el kilo de hoja verde. Con 3 kilos de hoja verde, esto lo aprendí ahora, ¿no? Por eso también lo comento. Hay muchas particularidades, obviamente, como en cualquier industria, cualquier sector. Con 3 kilos de hoja verde llegamos a 1 kilo de yerba empaquetada, de yerba seca y procesada. Con lo cual, actualmente no solo están yendo a pérdida y no les alcanza para poder prever la próxima siembra y la siguiente cosecha, sino que esa pérdida es tan grande como de más de un 60% de lo que consiguen. Son precios que deberían estar, según el Instituto Nacional de la Yerba Mate, alrededor de los 424 pesos por kilo de hoja verde, y el más alto que se pagó, de lo que se tiene registro en octubre de ese año, fueron 265 pesos por kilo de hoja verde, y en varias partes, la mitad en la entrega y la otra mitad en cómodas cuotas para el que compra, digamos, 30 días, 60 días, 90 días, 120 días. Entonces, ¿qué manera de solventar una producción y una familia? Sí, interesante lo que decís, Julia, y mi primera pregunta cuando te decía qué tiempo abarca, de qué año o mes hasta ahora. Me fui un poco de tema, ¿no? Perdón. Claro, pero pero es interesante porque ahí ya profundizamos acerca de este informe, pero digo porque estamos escuchando a los productores, que fue el peor que está siendo, el peor de los últimos años. Hablan de una verdadera tragedia de lo que es la producción. Están realmente preocupados. Sí, y hay algo más que a mí, por sobre todas las cosas, me sorprende. Lamentablemente no me sorprende que la disputa más importante sea en torno al precio del kilo de hoja verde. ¿Por qué? Porque con una desregulación tal que se produjo a partir del DNU 70-2023 de todos los sectores de la economía, y en particular en relación a las competencias que tenía el Instituto Nacional de la Yerba Mate desde hace más de 20 años, que ya no puede fijar precios y de referencia. Bueno, me parece esperable que aquellas empresas que concentran la mayor parte de la industrialización y la comercialización se quieran aprovechar
¿Por qué me parece razonable? Porque su búsqueda es la mayor ganancia, ¿no? Entonces, bueno, para mantener el precio en góndola y que no se les caiga la venta, el consumo interno, que en 2024 bajó muchísimo, raro para nuestro país haber bajado el consumo de yerba mate a los niveles que se bajó en 2024, se remontó un poquitito en 2025, pero para mantener esos precios en góndola, ¿qué hacen? Le bajan el precio que le pagan al eslabón primario de esta cadena. Sí. Y eso no me sorprende, lamentablemente, pero sí que haya casos de cheques falsos, de pagos que son, como son en distintas cuotas, con un pago al contado al momento de la entrega de la cosecha y después pagos en cuotas a través de cheques, que haya habido tantos casos de cheques falsos sin fondos, que ya me parece de una crueldad magnánima. Sí. Este informe también, uno de los cambios que tiene informes anteriores, las diferencias, es el tema de las importaciones. Hay cambios puestos por el gobierno nacional, pero ¿qué resultado, cómo lo analizaron también desde CEPA? Bueno, en relación a las importaciones hay una suba muy importante, sobre todo de la hoja proveniente de Brasil, también de Paraguay y también de Uruguay, pero lo principal es la que proviene de Brasil, y el salto en las importaciones, si comparamos el periodo 2023 con el periodo 2024, tenemos esos datos, ronda una suba del 80%. Es muchísimo en este salto de importaciones. También hay o se puede analizar que hay una merma en la calidad del producto por distintas formas o tiempos de estacionamiento que tiene la yerba, pero creo que todavía más impactante para la producción, para los ingresos también de las empresas que están en ese negocio, que no son todas, porque las pequeñas empresas familiares no están en el negocio de la exportación, sí son el salto cuantitativo fuerte que hubo en la exportación. Ahí en ese aspecto podemos ver una tendencia de más largo plazo, que sacando un poco de nuestra mirada la pandemia, el momento en el que obviamente los movimientos de comercio internacional bajaron muchísimo, bueno, hoy en día la exportación de yerba mate ha crecido más de un 10% en relación al 2019, al momento previo a la pandemia. Está un poco más alta que en 2020. Y esa exportación sí constituye una mejora para ciertas empresas. Creo que en ese aspecto sí hay un cambio positivo que no lo adjudico, la verdad que no sabría adjudicarlo a esta gestión nacional en particular, más bien a nuestros embajadores deportivos y culturales en el mundo, mientras Lío siga tomando mate aquí y allá, y hasta donde yo sé, los pueblos árabes son adeptos a las infusiones de yerba mate, bueno, las exportaciones a Siria sobre todo, también a España, también a Estados Unidos han crecido. Pero bueno, eso no repercute, como decíamos, o no es parte del problema en este momento, es más bien parte de algo que podemos rescatar como positivo. Los problemas están particularmente en las primeras cadenas de esta cadena de valor, que es un producto además culturalmente tan valioso y con una antigüedad tal en nuestra región de América y una especificidad en el mundo que no se compara, que bueno, me parece que también ahí se le pifia bastante, no valorizando realmente el valor que tiene. Hablamos del consumo, exportación, importación, y haciendo un análisis en general y conclusiones, digo, el punto rojo, en rojo vivo, ¿puede ser los productores? Absolutamente. Sí, los productores, las familias productoras, una fuente de ingresos para una región de la Argentina largamente postergada, que me parece que justamente no solo en el valor económico que tiene eso, sino también en el valor humano, cultural, histórico de un producto como la yerba mate es el principal problema. Lo estoy como diciendo en términos generales, pero en lo particular y en el día a día es lo que ustedes han, me imagino, podido conversar con ellos en
de primera mano, ¿no? Como las dificultades para seguir y la necesidad incluso de llegar a medidas extremas de fuerza, como son no levantar la cosecha, como no me conviene levantar esto, lo voy a dejar así, porque la verdad que lo que me pagan no paga el trabajo que tengo que hacer. Sí. Estaba viendo, vos destacaste en varias oportunidades quiénes son los que lideran, siempre los mismos, los que están al frente, digamos, en las empresas que están siendo las más beneficiadas, y en este caso son las más beneficiadas cuando el productor está aplastado. Pero volviendo a las empresas, ¿se mantienen el mismo orden en importancia o participación las mismas, o hubo un cambio en esas? Me refiero a las Marías, Liebig, etcétera. Creo que el mayor cambio de los últimos años, no de este año en particular, pero de los últimos años, es una mayor presencia de la cordobesa CBC en las primeras tres, que antes no estaba, y un leve descenso de la importancia de las empresas misioneras en detrimento de las correntinas. Las correntinas subieron un poquitito más, si bien son muchos menos en cantidad, y las misioneras bajaron un poquito. Pero es leve, o sea, el porcentaje en el total. Tenemos 100% de la producción, 84% es en Misiones, 16% es en Corrientes, pero ese porcentaje se ha ido moviendo levemente. Y después, las Marías, la Colonia Liebig, lo mismo estos CBC, después la Cachuera con la yerba manda. Las primeras 10 concentran el 74% del mercado. Prácticamente todo, casi todo. Prácticamente todo. Llama la atención porque vos nombraste las dos primeras de Corrientes, y esas dos ya acaparan prácticamente casi el 40%. Claro. Y en ese aspecto, como además tienen la espalda suficiente como para sostener precios en góndola, ofertar muchísimo menos a los productores de hoja verde, y tener un rebranding, o sea, poder hacer nuevas packaging para la misma yerba con alguna diferencia, y de esa manera aprovechar también ese otro aspecto del capitalismo, ¿no? Que es la publicidad. Bueno, la concentración en este contexto de desregulación es cada vez mayor. Y eso, la verdad que sin entrar no conozco detalles de cómo se manejan internamente, cómo es ser un trabajador o una trabajadora de Tarahui, desconozco, pero no hay duda de que la concentración económica en pocas empresas perjudica a la economía regional en general. ¿Por qué? Porque justamente comienzan a tener un poder oligopólico que les permite hacer lo que se les antoja o lo que más les conviene con los eslabones que están en otras condiciones de negociación. Y que además de todo no tenemos las competencias del Instituto Nacional de la Yerba Mate, peor aún, son muchas, son cientos, son miles de productores y son cientos de establecimientos que corren riesgo de dejar de existir, quebrar, empresas pequeñas que corren riesgo de quebrar. Su próximo informe, si sigue así, sería lapidario. Si no tenemos un ILIM que lo regule, si se lo sigue manejando 2 o 3 de Corrientes, sería, hasta diría que SEPA va a decir un ítem más, desaparición de productores. Es como, la verdad que es tristísimo también pensar en cómo, según las regiones de nuestro país, ¿no? A veces salen mucho en las noticias, bueno, esto, cerró Whirlpool en Pilar. Bueno, sí, el cordón industrial del AMBA es muy renombrado en los medios, dícese nacionales, pero porteños, y sin embargo el impacto que puede tener la quiebra de una empresa cooperativa de yerba mate en la provincia de Misiones, el impacto social también es fuertísimo, también es importantísimo, y también nos afecta a todo el país. Exacto. Bien. Muchísimas gracias, Julia, por tu tiempo. Un gusto y buen cierre de jornada. Bueno, gracias a ustedes y les mando un saludo a disposición para cuando sea necesario. Hasta luego, nos vemos. Julia Regueido es analista económica de SEPA y nos daba un panorama de la situación de los yerbateros analizado justamente por SEPA. Son 4 o 5 los que están liderando. Te digo, con un 10% creo que está
el tercero, que es Santa Ana, decía Misiones, que es la cordobesa CBC, bueno, que está acá, pero 19%, digamos, manejando la totalidad de la industria, 19% Las Marías, después Lieve con 18%, Santa Ana, estamos hablando de CBC, que viene con 10%, y después recién 7% llega Amanda con la Cachuera. Y ahí vamos 4% Rosamonte, imagínate. Y hay que destacar que los productores, y marcan ellos, están totalmente vapuleados, garroteados a esta altura. Garroteados. Y sumale a esto que no cobran la totalidad al contado. Le dan cheques y tienen un montón de cheques que no tienen fondo. Y esto no pueden cobrarlo. Y este es otro de los temas que se escucha muchísimo dentro de los productores.